Y empezamos con el contexto histórico del contacto con el portugués. Se dice que en la antigüedad, en el cono sur latinoamericano, los países como Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay recibían poca atención por parte de la corona española, ya que carecían de minas de oro y plata. Entonces los portugueses tomaron gran avance y fundaron la ciudad colonia del Sacramento en la ribereña norteña del Río de la Plata frente a Buenos Aires en el año 1680. Para contrarrestar este avance, entonces los españoles fundaron la ciudad fortificada de Montevideo al suroeste de la colonia en el año 1726. Y fue desde allí donde empezaron a atacar la colonia para apoderarse totalmente de ella en el año 1777. Poco tiempo después, en el año 1820, las tropas portuguesas entraron por la banda oriental y tomaron gran parte de lo que hoy es Uruguay. 8 años después, se creó el Estado Independiente de la República Oriental del Uruguay. Poco tiempo después, en el año 1857, una quinta parte de la población uruguaya era de origen brasileño y solo una tercera parte era de origen de esa nacionalidad. Entonces, el Estado tomó medidas drásticas con el fin de contrarrestar el portugués y fomentar más el español. Entonces, para el año 1862, se creó una ley en donde el español fuera obligatorio en todo el país. Sin embargo, aún existen dialectos fronterizos en ese país. El fronterizo. Influencia del español en el portugués en el norte de Uruguay. Según Lipski, el portugués ha incorporado gran cantidad de vocablos del español y algunas combinaciones gramaticales que son parecidas pero no idénticas. A estas se les conoce con el nombre de fronterizo, portuñol o brasilero, o como actualmente se le conoce, DPU, dialectos portugueses del Uruguay. Entonces, el español ha tomado resistencia dado a que es la lengua oficial de ese país y es la única que se fomenta en todas las zonas y colegios del mismo. A pesar de esto, Carvalho nota la incorporación del portugués en muchos de los préstamos léxicos del español, como por ejemplo, medios de comunicación, periódico en vez de journal, informativo en vez de noticiario, en las direcciones, calle en vez de rúa, en las instituciones, maestra en vez de profesora. Douglas concluye que el DPU es variable, pero que se encuentra amenazado de dos formas. En los ámbitos privados, el castellano lo está reemplazando. Y dos, está incorporando características de las lenguas estándares. Douglas persiste en que el DPU seguirá fusionándose entre el portugués brasilero y el español de Buenos Aires. Influencia del portugués en el español en el norte de Uruguay. Eliciancin afirma que, dado a la frontera con Brasil, es muy probable que el español de allí sea interferido por dialectos portugueses de esa zona. Por ende, se realizaron estudios en donde encontraron características del español que se atribuyen al contacto con el portugués, como por ejemplo, la elisión del segmento S en posición final. Mis padres son brasilero. Las simplificaciones en la falta de palabras conectoras, como por ejemplo, fueron unos primos míos, me contaron todo. Aquí falta el pronombre relativo que. La elisión de consonantes finales de palabra, típicamente la N, la R y la D, pero que también encontramos en los dialectos costeños de América Latina. La ausencia de preposiciones. Tengo varios tipo actividad. Aquí falta la preposición de. El autor concluye
que dadas las actitudes negativas frente a los DPU, es muy probable que el español siga resistiendo la influencia del portugués. Pasamos ahora con el inglés en Buenos Aires. Después de la independencia de Argentina en el año 1810, el comercio con los ingleses aumentó tanto que el 80% de la población del capital extranjero era británica. Los ingleses mantenían sus propios clubes, colegios, iglesias y vivían aislados de los argentinos hispanohablantes. Esto sucedió hasta después de la Segunda Guerra Mundial y la crisis económica, que fue la que obligó a muchos de ellos a abandonar el país. A pesar de que el inglés era la lengua del hogar, aún es de gran importancia en el trabajo, ya que es usada como lengua franca frente a los negocios internacionales. Bien, ahora pasamos al danés y el alemán en el cono sur. La llegada de los inmigrantes daneses se dio en el año 1900. A pesar de la integración entre hispanohablantes, mantenían su lengua materna gracias al establecimiento de colegios, clubes y hospitales, que es lo que sucedió igual en el caso de los ingleses. Entonces, se cree que en el futuro el español de los daneses tenga muy poca diferencia al de la población en general. Por otro lado, los inmigrantes alemanes llegaron en el año 1878. Más de 6.000 alemanes procedentes del río Volga en Rusia llegaron allí y se establecieron en ese país. A pesar de que se quería preservar las tradiciones alemanas, el español ha ido desplazando esta lengua en las generaciones más jóvenes. Bien, seguimos ahora con el italiano en el Río de la Plata. Entre 1861 y 1920, más de 2 millones de italianos llegaron a Argentina, principalmente a Buenos Aires, y allí constituyeron el 20% de la población total, sin contar a sus hijos. A los italianos se les percibía como grandes contribuyentes de la sociedad argentina, y su proceso de integración fue relativamente rápido, ya que en él se incluyeron dos factores de aceptación muy importantes. Era la similitud entre el español y el italiano y las diversas variedades regionales que hablaban, y además de ello que no hablaban el italiano puro. Entonces, la combinación de estos factores sociales y lingüísticos dio lugar a la adquisición del español y el abandono del italiano por sus descendientes. Por otro lado, el cocoliche, una interlengua de los inmigrantes italianos, se dio en una obra teatral de Buenos Aires llamada Juan Moneira en el año 1890, en donde un italiano gaucho chapurreaba el español, y este personaje se popularizó tanto que el término de cocoliche era usado para referirse al dialecto que hablaban los italianos al mezclar su idioma con el español. Según Meosilio, el cocoliche es un proceso de aprendizaje del castellano en el cual su desarrollo se acercaba más al español. Se dice que solo se promovió durante la primera generación de inmigrantes italianos. Bien, ahora continuamos con el lunfardo y la influencia léxica del italiano. La palabra lunfardo significa ladrón y era utilizada para referirse al lenguaje de los delincuentes. Se aplicaba para comunicarse entre el grupo y se utilizaba el español coloquial para comunicarse con el resto de la población. Algunas voces del lunfardo son bacán, una persona con mucho dinero; bufoso, revólver; cana, policía; canasta, cárcel; fiaca, pereza; mina, mujer; pibe, muchacho, y entre muchas más. Para Morínigo,
El lunfardo es un hecho del pasado que hoy ya no tiene la misma vigencia de otros tiempos. Por último, continuamos con la influencia fonológica del italiano en el español de Buenos Aires. Según Vidal de Batini, datos históricos indican que el español de Buenos Aires para el siglo XIX era muy parecido al de España, especialmente al de la región de Andaluza. Para Teruggi, en el interior del país, los oyentes lo comparan como un canto o una tonada. Sin embargo, para Vidal, existen dos explicaciones para el cambio de entonación del español argentino. Estos eran la influencia del italiano o la influencia del lunfardo. En el español de Argentina es muy notable un descenso en la entonación final de la frase que se diferencia de otras variedades del español.